Éxodo capítulo 25, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, tejidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí empieza a describir los primeros elementos del tabernáculo. Bueno, realmente no está describiendo los elementos del tabernáculo, está haciendo mención de algunos de los elementos del tabernáculo. Dios está diciéndole que prepare todo. Más adelante vamos a ver cuando Moisés sube al monte Sinaí. Ayer vimos hasta el último versículo, Dios que le dijo. Vamos a considerar ese último versículo que leímos el día de ayer. Dice, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué estaba haciendo esos 40 días, esas 40 noches allá en el monte? Estaba mirando el tabernáculo. Cuando se va a hacer una construcción, ¿qué es lo primero que se necesita? Cuando se va a hacer algo, cuando se va a hacer cualquier edificación, lo primero que se usa, lo primero que se necesita son los planos. Por medio de los planos uno puede hacer modificaciones. Por medio de los planos uno puede poner, quitar algún elemento. Es mucho más fácil quitar y poner elementos en un plano que tratar de quitar o poner elementos cuando ya está terminado. Es decir, hacer la estructura y luego pretender, ay no, quitémosle mejor esta puerta. Más bien pongamos ahí, dejemos ahí pared y aquí donde está esta ventana, aquí tapemos esa ventana. Y más bien la ventana hagámosla acá. ¿Sí? Eso en un plano es fácil hacerlo. Sería insensato pues que alguien sin hacer un plano, sin tener un plano, empezara a aventurarse a hacer una construcción. Por lo que vemos lo que les acabo de explicar. Por consiguiente, lo más importante para hacer cualquier cosa es un plano. Resulta que el plano del tabernáculo, hay dos tabernáculos realmente. Un tabernáculo que fue el que se hizo en la tierra y el otro tabernáculo que es el que se hizo en los cielos. El tabernáculo no es que se hizo, el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés en los cielos. El tabernáculo es el libro, el tema de la Biblia que abarca más capítulos en toda la Biblia. Cuando se habla, por ejemplo, del rico y el mendigo, vamos a mirar cuántos versículos hay para la descripción de ellos. Vamos a mirar por un momento Lucas capítulo 16, versículo del 19 en adelante. Lucas capítulo 16 del versículo 9, del versículo 19 en adelante. En Lucas 16 dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y mire del mendigo cuántos versículos hay describiéndolo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hasta aquí vemos la descripción del rico y del mendigo. Del rico aparece un solo versículo. Solo hay un versículo que lo describe. Solo un versículo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese versículo resume las características de qué es la vida de un rico. Se está refiriendo realmente a la persona que vive para sí mismo. Esa persona que, ¿dónde tiene la importancia de su vida? Tiene la importancia de su vida únicamente acá, mientras está en esta tierra. Pero cuando miramos la descripción del pobre, del mendigo, aparecen dos versículos. No aparece un solo versículo, sino aparecen dos. Para Dios, ¿quién es más importante? ¿A quién le dio más importancia?
El mendigo. Miremos los dos versículos que describen al mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ese es un versículo. Y el siguiente versículo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Para quienes acaban de llegar, estamos considerando Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante. En el versículo 19 aparece la descripción del rico. En el versículo 20 y 21, en esos dos versículos, la descripción del mendigo. ¿Por qué la Biblia no le da tanta importancia a algunas cosas y por qué sí le da importancia a otras cosas? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Gamaliel. Hay varios versículos que nombran a Gamaliel en la Biblia. No es muy extenso. Son muy pocos versículos, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Pero sin embargo, pues es un tema que se abarca, que es el tema de Gamaliel. Porque es una persona, un punto de referencia humanamente, como la persona que más capacidad tenía, la persona más capacidad, más intelecto, así. Entonces, la persona más destacable a nivel de esfuerzo para memorizar, para aprender, para tratar de descubrir por sí mismo, Gamaliel. Por eso de él aparecen algunos versículos, son muy pocos, pero aparecen varios. Más que del rico, que del rico solo aparece uno. ¿Sí? Pero entonces, cuando consideramos el tabernáculo, hoy empezamos a leer Éxodo capítulo 25. Cuando leímos hoy los primeros 9 versículos. Cuando recién empezó el en vivo, empezamos leyendo estos 9 versículos. Porque hoy empieza el tema más importante de la Biblia. Sí, algunas personas dirán, uy, yo pensaba que el tema más importante era otro. No. ¿Cómo sabemos la importancia de un tema en la Biblia? Ustedes se dan cuenta que la Biblia tiene pasajes. Un pasaje habla de un tema específico. Por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio aparece en Juan capítulo 8. Y se habla de ella desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ahí termina, esa es toda la historia de ella. Pero se hablan 11 versículos, es un pasaje completo. Pero sobre el tabernáculo hay 50 capítulos, no solo versículos, hay 50 capítulos. Por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio está dentro de un capítulo, del capítulo 8, pero el capítulo 8 tiene más temas. En el capítulo 8 es donde tratan de apedrear a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de Juan es también, ahí mismo, en ese mismo capítulo donde aparece la mujer sorprendida en adulterio, es donde nuestro Señor Jesucristo dice, en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vemos muchos temas en solamente el capítulo 8. Muchos temas se abarcan. Ahí es cuando Jesús, en ese capítulo 8 de Juan, es cuando Jesús habla con los judíos que habían creído en él. Ahí es cuando vez tras vez Jesús les dice algo y ellos dicen lo contrario, a pesar de que eran los judíos que habían creído en él. Jesús les dice una cosa y ustedes miran lo que contestan y contestan lo contrario. Y eso que Jesús dijo, en ese mismo capítulo 8, Jesús dijo, el que permaneciera en mis palabras es verdaderamente mi discípulo. Ellos supuestamente habían creído en Jesús. Pero mejor dicho, ese capítulo 8 tiene varios temas, tiene mucho para explorar solamente un capítulo. Pero cuando miramos el tema del tabernáculo, en la Biblia se le dedican 50 capítulos. Ningún otro tema en la Biblia tiene tanta trayectoria, incluso trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el libro de Hebreos, se habla muchas veces sobre el tabernáculo. El libro de Hebreos tiene una característica. Para algunas personas, el libro más importante es Romanos. Y sí, tiene mucha importancia, sobre todo el capítulo 3. No, todos los capítulos, el capítulo 7, el 5, todos. El capítulo 4 también. El último versículo del capítulo 4 habla de para qué nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuál era la idea de que Él resucitara. Pero cuando miramos Hebreos, ¿cuál es la diferencia de pronto entre Hebreos y Romanos? Hebreos ya está hablándole a la iglesia. Romanos está hablándole a todo el mundo para que pueda ser parte de la iglesia. Hebreos es el capítulo que condensa la salvación. Si una persona quiere saber realmente cómo ser salvo delante de Dios, tiene que aprenderse Romanos 1.16, donde explica cómo una persona puede ser salva. Pero tiene que conocer el libro de Hebreos. Incluso cuando empezamos a explicar cómo memorizar la Biblia, ese tema que tanto gustó, sobre cómo técnicas mnemónicas, cómo aprenderse la Biblia de memoria, él se propuso que si quieren, hay un libro que si quieren podemos hacer como para que se lo aprendan de memoria. Aplicar técnica, todas las técnicas mnemónicas para que paso a paso, rápidamente, una persona se pueda aprender el libro de Hebreos. ¿Y por qué escogí el libro de Hebreos? Precisamente por lo que les estoy diciendo. Es el libro que condensa
toda la información necesaria para que una persona pueda ser salva. Y es más, ese libro, el libro de Hebreos, explica todo el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento habla de Él. Lo dice en Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas solo tiene 24 capítulos. Es el último capítulo. Y el versículo 44, vamos a leerlo. Directamente vamos a leerlo. Lucas capítulo 24, el último capítulo de Lucas, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Miremos cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de esas tres cosas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, está hablando de todo lo que se conocía hasta ese momento como la palabra de Dios. Todo lo que Dios le había confiado a los judíos, porque la Biblia dice que la Biblia, el Antiguo Testamento, las Escrituras, nuestro Señor Dios se lo encomendó a los judíos. Ellos se lo sabían de memoria, la gran mayoría se lo sabía de memoria. La persona que más sabía, Gamaliel, pero todos en general se lo sabían de memoria. Y hablamos hace poco sobre yendo en ese momento a Israel, como las personas en el bus, ellos van estudiando la Biblia. Desde que ellos nacen, los educan para que ellos, la finalidad de sus vidas es única y exclusivamente aprenderse la Biblia. Y cuando miramos, aquí que dice nuestro Señor Jesucristo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Desen cuenta lo que está diciendo. Es necesario que se cumpla todo eso que está escrito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos es la forma como está dividida para nuestro Señor Jesucristo el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos en las Biblias tenemos 5 divisiones. Esas son divisiones que han salido por el camino, pero realmente para nuestro Señor Jesucristo solo hay 3 divisiones. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés es lo que nosotros conocemos como libros, el Pentateuco. Eso es lo que conocemos como, eso es lo que es Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo está mencionando de la ley de Moisés. Cuando dice los profetas, nosotros tenemos libros históricos, pero el rey Saúl fue contado como profeta, no sé si sabían. ¿Sí? Samuel también, que fue el que ungió a Saúl como el primer rey que tuvo Israel, ha sido contado. Entonces, esos libros históricos que nosotros conocemos como históricos, realmente también son proféticos. Para nosotros son como historia, pero realmente son profetas. Bueno, cuando digo para nosotros es para nuestra cultura, como nos los han enseñado, pero realmente son proféticos. Y dice, y los salmos. El resto, todo lo que nosotros conocemos como profetas menores, profetas mayores, libros históricos, son realmente proféticos. ¿Y cuáles son los salmos? Los salmos se consideran a los libros que nosotros conocemos como sapienciales o poéticos, que son, empezando por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Eso que nosotros conocemos como libros así poéticos, sapienciales, como que son de sabiduría o para dar poesía o cosas así, esos libros realmente son los salmos. Todo eso está compuesto de salmos, porque son fracciones cortas que encierran un gran contenido. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ahorita como lo leímos, dice todo eso, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué dice? Vamos a leer textualmente. Lucas capítulo 24, versículo 44. Anótelo. Lucas 24, 44. Dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles fueron esas palabras? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cuando miramos el Antiguo Testamento no aparece la palabra Cristo. ¿Por qué no aparece la palabra Cristo? Porque Cristo es en griego. En el Antiguo Testamento, que es en hebreo, aparece la palabra Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo, sino que en el Antiguo Testamento o en las Escrituras, en lo que hasta ese momento había de las Escrituras, se conocía como el Mesías. Pero cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, Roma ya había tomado como lugar de Israel. Ya ellos estaban bajo el dominio de Roma.
Entonces ellos hablaban como los romanos y hablaban griego. Más adelante, inevitablemente, el Nuevo Testamento, décadas más adelante, se escribió únicamente en griego. Por eso, algunas personas han dicho, ¿por qué el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y por qué el Nuevo en griego? Es por eso, por las culturas que estuvieron rodeando en determinadas épocas. En el Antiguo Testamento la única cultura que había era hebrea. Por eso se usa la palabra Mesías, pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra Cristo. Entonces, a pesar de que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Cristo, pero sí, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías, que es el Cristo. ¿Sí? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo porque hable las profecías que hablan sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también porque todo lo que habla el Antiguo Testamento en parábolas también y en historias a manera de parábolas es sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando miramos Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ahí vemos la sombra del Evangelio. Las dos personas. Toda la Biblia nos muestra dos partes. La parte que se condena y la parte que se salva. Toda la Biblia nos muestra de esa manera. Por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú nos muestra, en caso de Esaú, la persona que tiene autoconfianza. Hace poquito hicimos un video cortito en TikTok donde explicamos cuál es el requisito que Satanás busca en una persona para saber si le sirve o no le sirve. Y ese requisito es la autoconfianza. Ese es el punto más importante para Satanás. La persona que confía en sí mismo, esa persona confía en sus pensamientos. ¿Y quién maneja los pensamientos? Satanás, bíblicamente Satanás. Así pudo engañar a Pedro, así pudo engañar al mismo rey David, varón conforme al corazón de Dios, así pudo engañar a Judas. Cuando miramos, siempre aplica la misma estrategia. ¿Y a quién puede usar? A la persona que tiene confianza en sí mismo. Entonces, cuando miramos, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Esaú, él representa a la persona que tiene mucha confianza en sí mismo. Esaú era una persona muy confiada en sí mismo, porque tenía fuerza, era valeroso, tanto que él, la persona que confía en sí mismo, ¿qué característica tiene? No necesita de la palabra de Dios, no necesita la Biblia. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de los comentarios que aparecen en los videos cortitos de TikTok, las personas que más manifiestan enojo, ira contra Dios y lo juzgan y dicen, yo no entiendo por qué Dios hizo así, yo no entiendo por qué Dios así, yo no entiendo por qué Dios asá. Las personas que hablan de esa manera, ustedes se dan cuenta, son personas que no conocen la Biblia, no la han leído. Algunos me llegaron a decir, yo sí la he leído, y yo les hago preguntas básicas, y no las pueden contestar, ¿sí? Y les demuestro eso que usted está pensando, que le están diciendo que usted sí la ha leído, es mentira, es para que usted defienda su postura y defienda su postura solamente con arrogancia, con altivez, pero no está defendiendo la verdad, ni le interesa la verdad, solamente está defendiendo una postura, pero no es a usted que le interesa, les digo. Porque sé, bíblicamente la lucha no es contra sangre y carne. ¿Quién es el que maneja el pensamiento? La persona que tiene confianza en sí mismo defiende a capa y espada algo que no es la verdad. Y lo defiende con mucha argumentación. Incluso se pueden aprender algunos versiculitos, pero solamente sacados de contexto. Y usan la expresión precisamente de, es que usted sacó eso de contexto, pero cuando uno mira a ellos qué están haciendo, ellos están sacando todo de contexto solamente para decir, por ejemplo, que no hay justo ni aun uno. Y les digo, sí, hay un versículo que dice así, pero hay más de 200 que dice que sí hay justo. Si quieren les explico por qué ese versículo no es una contradicción. No, yo sé que no hay justo, pero la Biblia dice. Lamentablemente, cuando una persona tiene autoconfianza, es el instrumento perfecto que Satanás quiere y puede usar. Ese es el caso de Saúl. Y también vemos el caso de Jacob, que es la persona que no tiene por sí mismo ninguna esperanza. Por sí mismo no tiene ninguna posibilidad. Pueden mirar ese video donde explicamos el Evangelio a través de la historia de Jacob y Esaú, que es a manera de parábola, para que nosotros podamos entender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de Él, en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Todo se cumplió. Así, el tabernáculo es el tema que tiene más capítulos. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el libro más importante. Para alguien que quiera conocer la salvación, el libro más importante que resume el Antiguo Testamento es el libro de Hebreos. Si una persona no conoce el Antiguo Testamento, inevitablemente no puede entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Puede entender las palabras en español porque estamos hablando. Y cuando le explicamos el Evangelio es, ¿cuál es esa buena nueva? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, traduciéndolo al español, es buena nueva. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo cargó sobre Él el pecado de todos nosotros.
Está escrito en varios versículos de la Biblia que no muestran en las religiones que están bajo las obras. Cuando decimos esta expresión, Jesús quitó el pecado del mundo, para muchas personas es primera vez. Pero yo, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? La Biblia dice que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Si tú dices que eres pecador es porque, uno, no conoces, o la otra, habiendo conocido, prefieres lo que te han enseñado en la que tú has estado llamando iglesia. El ser humano que no esté dispuesto a botar a la basura todo lo que ha valorado como si fuera real cuando no era real, esa persona inevitablemente se puede quedar defendiendo y feliz con una religión, pero rechazaría única y exclusivamente el Evangelio, rechazaría la salvación. Hoy empezamos con los versículos, los 9 primeros versículos del capítulo 25 de Éxodo, donde se empieza a hablar del tema más importante de la Biblia, el tabernáculo. Dios en el cielo le estaba mostrando a Moisés durante 40 días y 40 noches el tabernáculo. Él no estuvo allá esos 40 días y 40 noches porque él quiso, porque Dios le dijo que des aquí 40 días y 40, sino porque él tenía que aprenderse el plano. En esa época el plano no estaba graficado. Vimos al comienzo de este en vivo que es necesario un plano para poder hacer una edificación. Dios le permitió que viera el tabernáculo en detalle, porque Dios le dijo que tenía que hacerlo igual en la tierra. Entonces, ¿dónde lo trajo Moisés? Lo trajo de memoria. Antiguamente, por la tradición oral, la Biblia se transmitía de esa manera, de una manera oral. Moisés compiló el Pentateuco. Lo que oralmente se había recibido, hasta ese momento lo compiló Moisés. Pero sabemos, por lo que dice Isaías 34:16, que esto no fue por voluntad de Moisés. Dice la palabra claramente que esto que pasó fue porque Dios así lo ordenó. Entonces las personas piensan, es que y si Moisés se le olvidó algunas cosas, si Moisés no tuvo en cuenta otras, o si alguien inventó. Todo lo que está escrito, cuando leen Isaías 34:16, todo lo que ha llegado a nuestras manos, Dios ordenó que así llegara y que llegara en el momento que tenía que llegar. Por lo tanto, lo que estamos nombrando hoy, que es el tabernáculo, que está en el cielo, y que Moisés estuvo 40 días y 40 noches mirando detalladamente, memorizando cada punto, cada elemento, memorizando las medidas, no solamente los elementos, sino también las medidas. Él se trajo las medidas, se trajo toda la estructura, toda la forma, todos los materiales, tenía que traerlos únicamente de memoria. Él estuvo esos 40 días, esos 40 noches haciendo un plano en su cerebro, como lo llaman los científicos, haciendo sinapsis, memorizando y memorizando lo que tenía que hacer una réplica acá, porque Dios le dijo que tenía que hacer una réplica acá en la tierra. Muchas personas con este tema de que Moisés vio a Dios cara a cara y que Jacob vio a Dios cara a cara, han dicho, esa es una contradicción, porque en Juan, ¿qué dice en Juan capítulo 1, versículo 18? Vamos a mirar. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 18? El último capítulo que habíamos abierto era Lucas 24, el versículo 44. Y pues el que le sigue es Juan capítulo 1. Me sorprendí cuando vi a qué horas yo abrí en Juan. Al abrir el último capítulo de Lucas, pues abrí el primero de Juan. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Miren lo que dice acá. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Vamos a mirar Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 30. Hoy consideramos Éxodo capítulo 25. Pero si miramos Éxodo capítulo 33, ahí aparece claramente, bíblicamente, no teológicamente, sino bíblicamente, que es que nadie ha podido ver a Dios. Si miramos el versículo 20, dice el versículo 20, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso dice el versículo 20, ¿no? De Éxodo 33. Dijo Dios, mas no podrás ver mi rostro. ¿Y a quién está diciendo? A Moisés. Porque no me verá hombre y vivirá. En el capítulo de ayer miramos el capítulo 24, ayer terminamos el capítulo 20, todo completo, lo leímos hasta el versículo 18, porque es un capítulo cortito. Leyendo todo el capítulo 24 aparece 2 veces que ellos vieron a Dios. Y miremos, aquí acabamos de leer en el versículo 20 de Éxodo 33,
que no hay nadie que pueda ver el rostro de Dios, porque si alguien ve a Dios, inevitablemente morirá. Pareciera, lo que está diciendo acá, entonces pareciera como una contradicción con lo que leímos en Éxodo 24, pero no es contradicción. Miremos qué dice en ese mismo capítulo 33, sin ir muy lejos, vamos a leer este mismo capítulo 33, el versículo 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En este mismo capítulo, el versículo 20, Dios dice: no verás mi rostro, no verás mi rostro. Lo dice así: no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que vea el rostro de Dios y viva, y pueda seguir viviendo. No hay nadie que pueda hacer eso, que esté dentro de este cuerpo humano. Pero leyendo unos versículos antes, 9 versículos antes, el versículo 11 dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla alguien con su compañero. Entonces, ¿por qué? Ya bien, pareciera que fuera, solamente en este capítulo pareciera que estuviera hablando dos cosas opuestas. No, cuando en la Biblia habla de ver a Dios, de ver a Jesús, está refiriéndose, como dice el profeta, mirad a mí, hablando Dios a través del profeta, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿A qué se refiere con mirar a Dios? Si nadie puede mirar a Dios, ¿a qué se refiere con mirar a Dios? Cuando leímos Éxodo, Génesis capítulo 40, sabemos que aparece un sueño. Aparecen dos sueños, el del copero y el panadero, pero cuando el copero cuenta su sueño, el copero representa al justo, porque lo que sale del corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que salió del corazón del copero en sueño era para vida. Él tenía claro el Evangelio. Sí, faltaba tiempo para que el Evangelio nosotros lo conociéramos, pero lo que leemos como nuestro Señor Jesucristo dijo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En Génesis capítulo 40 lo que estamos viendo es sombra de alguien que es justo y que claramente pudo ver a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice yo veía a la vid, ¿cómo es ese sueño? Así dice, yo veía a la vid y ella como que brotaba y venía a arrojar su flor y de ella salían 3 sarmientos y venían a madurar y salían de ellos 3 racimos de uvas. Él vio todo de la vid. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento, cuando leemos Juan, Él dijo, yo soy la vid. Sí. ¿A quién le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la vid. Le estaba diciendo a los que se sabían la Biblia de memoria. ¿Quieren saber dónde se habla de la vid? En Génesis 40. ¿Quién lo está haciendo? Ni más ni menos que José. Y José era uno de los 12 hijos de Jacob. Realmente no aparece tribu de José. ¿Pero por qué no aparece tribu de José? La historia es larga. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y ellos fueron quienes reemplazaron a la tribu de José. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver porque en el tabernáculo, como son 12, si dividimos 12 en 4, ¿cuánto queda? Queda partido en 3. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente. Vamos a ver también la ubicación de las 12 tribus, por qué estaban las 12 tribus ubicadas así. El tema del tabernáculo es un tema apasionante porque debido a que es el tema más importante de la Biblia, debido a que ocupa más capítulos, debemos conocer en detalle el tabernáculo. Es increíble que existan personas que se hagan llamar cristianas y no conozcan el tabernáculo. Es increíble. Las personas que están en este en vivo ya tienen alguna noción de algunos elementos porque varias veces hemos tenido que meternos con el tabernáculo. Pero a partir de Éxodo, capítulo 35, es inevitable que vamos a ver en detalle cada uno de sus elementos que representan a nuestro Señor Jesucristo, que representan nuestra condición y cómo recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar y mañana estén preparados porque el tema es muy interesante. Creo que durante varios días, no sé cuántos, si durante 10, 12 días, no sé cuántos días, inevitablemente vamos a estar tomando en detalle cada parte del tabernáculo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar el día de hoy. Gracias porque el tema que ya empezamos a abordar es el tema más importante de la Biblia. 50 capítulos, nada en la Biblia tiene comparación con el tabernáculo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, todo habla de él, todo el Antiguo Testamento. Gran parte del Antiguo Testamento, de los 5 libros de Moisés están hablando sobre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no tiene otro interés sino en que conozcamos la vida eterna, pero conocer la vida eterna es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Solo aquel que le ha visto en detalle puede realmente ser salvo.
como dice Romanos 1:16, es necesario conocer el Evangelio, creer en el Evangelio. Pero las personas, ¿cómo van a poder creer en algo que ni siquiera se les ha presentado? Permite que las personas que se han conectado, que han entrado, puedan perdurar durante por lo menos los 10 días siguientes de este en vivo que vamos a realizar todas las noches a esta misma hora, terminando siempre a esta misma hora. Permite que se puedan conectar, porque el tema que vamos a ver es el tema que alguien que se haga llamar cristiano tiene que conocer inevitablemente. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan, quienes a veces sí vienen, a veces no vienen, a veces están, a veces no. Es importante que durante los próximos 10 días aproximadamente, tal vez sean más, tal vez sean 12, tal vez sean menos, tal vez sean 9, durante los próximos días de en vivo, no se lo pierdan, porque inevitablemente vamos a hablar de un tema muy, muy importante, el tema más importante de la Biblia. Bueno, hay una excepción y es el día domingo. El día domingo vamos a tener un invitado especial que es un evangelista de la iglesia de Paraguay. Es decir, es el primer en vivo conjunto que vamos a hacer internacional, de dos países totalmente diferentes. En Paraguay son las 11 de la noche, cuando aquí son las 9 de la noche. Es decir, el invitado especial va a esperarnos hasta casi medianoche en el país de él para poder compartir el Evangelio con todos ustedes. No se lo pierdan y no se pierdan todos estos días que vamos a estar hablando del tabernáculo. Mi reloj marca que son las 1:34. Quiere decir que empezamos hace 34 minutos. Todos los días empezando a la misma hora. Bueno, realmente hoy empezamos a las 1 minuto. Hoy empezamos un minutito tarde. Pero siempre empezamos a la hora 00, a la hora en punto. O bueno, en ocasiones súper especiales, así pasados unos segundos. Nos vemos mañana, no se lo pierdan, traigan invitados y graben. Si pueden poner a grabar sus celulares, pónganlos a grabar, porque esto no se lo van a explicar en ningún otro parte. ¡Chao!